Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas en este domingo. Agradecemos a nuestro Dios por estar nuevamente en su presencia y el poder compartirles la palabra de Dios en este día domingo. Vamos a hacer una oración y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que sigue teniendo relación con la situación que estamos viviendo prácticamente en todo el mundo. Y el tema es: ¿qué tienes en tu casa? Antes de empezar con la palabra de Dios, yo les pido el favor para que tengan abiertas sus Biblias y también se unan con nosotros, con su servidor, para orar por la bendita palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, Señor de la gloria, te damos las gracias por esta tu palabra tuya, Señor, que nunca regresa vacía. Tu palabra, Señor, que es infalible. Tu palabra que es viva y es eficaz, Señor. Te pedimos, Dios, que nos bendigas a través de este mensaje tuyo, Dios. Que dirijas mi mente, dirijas mis labios. Pongas tu mano, Señor, en mi corazón, Padre, para que, Señor, yo no hable ninguna cosa que no sea de acuerdo a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas que en esta hora, Señor, están, teniendo en cuenta este momento, Señor. Prepáranos, Dios. Abre nuestros entendimientos. Te pedimos también, Señor de la gloria, que limpies, que quites todo lo que pudiera estorbar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Padre. Rogándote, Señor, que levantes cerco y vallado de tu presencia, Padre, alrededor de nosotros, alrededor de mis hermanas y hermanos que en esta hora nos escuchan, Padre bendito. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor. Amén, amén y amén, Señor. Amén. Amén. Yo les pido el favor para que abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 4 del libro de Reyes. Yo les invito para que tengamos abiertas nuestras Biblias. Recuerde que la palabra de Dios siempre tiene que estar con nosotros. Yo no estoy en desacuerdo con el celular, pero hagamos uso de nuestras Biblias. Dice la palabra de Dios, si me sigue con su mirada, por favor, capítulo 4 del segundo libro de Reyes, versículos 1 en adelante, dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Una mujer viuda, su esposo era un profeta y falleció. Y tomaron a sus hijos como deuda para pagar su deuda. Una deuda que tenía su esposo y una deuda que tenía que pagar esta mujer. En el versículo 2, Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que te haga, mujer? Y le sigue diciendo: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, le dijo el profeta. Entra luego y mire la situación de esta mujer con sus hijos y lo que le dice el profeta.
Misma situación que estamos viviendo hoy en día. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite, del poco aceite que tenía, de casi nada aceite que tenía en casa. Esta mujer echó en cada vasija vacía que había ido con sus vecinos para poder llenar estas vasijas con aceite. Y lo increíble de aquí es cómo es posible que un poco de aceite tenía que ser suficiente para llenar otras vasijas, cuando esta mujer tenía casi nada de aceite en su casa. Versículo 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Note algo importante. El profeta le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Pero también le dijo: no pocas vasijas. Le estaba diciendo que fuera con muchos más vecinos, que no trajera unas pocas, que no se conformara con unas pocas vasijas, sino que trajera muchas. Pero ellos solamente trajeron unas cuantas vasijas, no nos dice el número. Y dice la palabra de Dios que cesó el aceite. Yo creo que usted y yo sabemos qué tipifica el aceite. Sigo leyendo. Versículo 7. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El profeta le dijo a esta mujer, a esta viuda: ¿qué tienes en tu casa? Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué tenemos en nuestras casas? Primero el profeta le dijo a la mujer: ¿qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y ella le cuenta su historia, su necesidad de que su esposo había fallecido, pero tenía una deuda. Y tomaron en cuenta a sus hijos para pagar esa deuda. Pero escuche, el profeta le dijo a esta mujer que se encerrara con sus hijos, que sí saliera a conseguir vasijas vacías para que las llenara con el poco aceite que tenía en casa. ¿Qué tienes en tu casa, hermano, hermana? ¿Qué tenemos en nuestras casas? Cuando mencionamos esto, cuando leemos esta palabra del Señor, del profeta que le dice a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dijo: ni casi nada tengo, sino una vasija de aceite, poco aceite. Recordamos la parábola de las 10 vírgenes. Recordamos que de estas 10 vírgenes habían 5 prudentes y 5 insensatas. Y esto está en Mateo 25, versículos 3 y 4. Donde dice el versículo 3, las insensatas, las 5 vírgenes insensatas de las 10 que había. Nótese, hermano, hermana, que las 10 vírgenes tenían aceite, tenían su lámpara con aceite, y la tenían llena, porque tenían que ir al puerto para ver si venían sus esposos de estas mujeres, y tenían que alumbrar. Cuando gritaran: ahí vienen los esposos en las barcas, tenían que alumbrar para que ellos vieran la luz y llegaran a puerto con bien. Pero pasó el tiempo, y dice la palabra de Dios: las insensatas, tomando sus lámparas, escuche, tomando sus lámparas sin vasijas. Tenían la lámpara con aceite, pero no tenían
algo más todavía. Y pasa lo mismo que con la viuda. Tenía un poco de aceite. Y cuando el profeta le dice, ve y consigue vasijas, pero no pocas, consigue muchas. Prevente. Estas 5 mujeres, cinco vírgenes, dice la palabra de Dios que eran insensatas, porque tenían sus lámparas, pero no tenían consigo más aceite. Solamente el aceite que había en sus lámparas. No tenían una reserva en una vasija. La palabra insensato, escuche, que no caigamos nosotros en una insensatez. La palabra insensato o necio o fatuo es lo mismo y significa personas sin sentido de lo que hacen, personas que no se previenen. Esa es la insensatez. Hay otra versión que dice que el insensato, el fatuo, el necio es el que está con un pie en el infierno y un pie fuera del infierno. Pero hay otras 5 vírgenes que son las prudentes. Dice la palabra de Dios, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Sí me está siguiendo? Tenían sus lámparas con aceite, pero tenían la provisión de unas vasijas y en esas vasijas tenían aceite. Porque cuando se le terminara el aceite de la lámpara, ellas lo que hacían era vaciar de la vasija el aceite a la lámpara. Y dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y la palabra prudente significa el que ve por adelantado, el que se previene, el que sabe lo que debe hacer cuando hay una necesidad, prevenirnos. Venía a mi mente, y no sé si pueda ser que el domingo siguiente o el otro domingo pudiera hablarles del mensaje que dimos en la iglesia una semana antes de la contingencia. Todavía no había fecha, todavía no, las autoridades no nos decían que se cerraban las iglesias. Y tenemos que ser nosotros prudentes. Tenemos que ver qué es lo que puede venir y no al mero momento las cosas. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22. Dice el Señor que el entendido mira el peligro y se aleja de él. Y la palabra entendido significa el que camina con cuidado, el que mira por dónde va caminando y tiene cuidado de no tropezar. Cuando se oía de la situación del virus, yo di una palabra a la iglesia con respecto a qué instrucciones teníamos que tener, tanto dentro de la palabra de Dios como con nuestras autoridades. Me da tristeza escuchar que hoy todavía se sigue oyendo que ya están abriendo algunas iglesias, sí, con sus distancias, pero no están respetando a las autoridades. Y Dios nos dice que respetemos a nuestras autoridades. Me da tristeza que en su momento, cuando ya hubo la contingencia, dentro de la contingencia, ya los santuarios, los templos, los lugares de reunión, salones, etcétera, estaban cerrados y algunos no. Y eso es una imprudencia, porque es atentar contra la vida de la congregación. Sí, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios sanador, tenemos un Dios que todo lo puede, nada es imposible para Dios, pero Él dice que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades puestas por Dios, tanto en la iglesia como en lo secular, en nuestros gobiernos. Estas 5 vírgenes prudentes, cuando escucharon el grito de que venía el novio,
Dice la palabra de Dios que tenían sus lámparas llenas. Y las insensatas lo que vieron en sus lámparas fue que no tenían ya aceite. Y le pidieron aceite a las prudentes y dijeron, no, 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 porque si nosotros les damos, vaciamos nuestras lámparas y no podemos alusar, no podemos alumbrar para que venga el novio por nosotros, por nosotras. Vayan y compren. Mientras ellas fueron, a la medianoche, dice la palabra de Dios, se oyó el grito que el esposo venía. Y cuando llegaron después de esto, se había cerrado la puerta. La viuda pudo conseguir más vasijas y tener mucha más provisión y tener incluso la economía para poder pagar. Pagó a sus acreedores, pero también se quedó ahí con mucho más de aceite de lo que tenía antes. Y no se llevaron a sus hijos, pero la situación Dios la resolvió. El profeta le dijo a la viuda, ¿qué te haré yo? No sé si recordamos aquel pasaje cuando el Señor Jesús, y lo acabamos de mencionar hace poco, de aquel paralítico en el estanque de Betesda. Un paralítico que tenía como 38 años de estar enfermo y no podía ir al estanque porque en el momento que se movían las aguas, dice la palabra de Dios que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y el ángel movía las aguas. Y cuando los enfermos veían que se movían las aguas, ellos bajaban o bajaba alguien y en el momento que bajaba, sanaban. Este hombre no podía ir al estanque. No había quien lo pudiera llevar porque le dijo al Señor Jesús, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Cuando lo vio el Señor Jesús. Y él le dijo, es que yo no puedo ir allá al estanque. Esto no le preguntó el Señor Jesús, como también le dijo el profeta a la viuda. Oye, ve y consigue vasijas, no pocas, consigue muchas. El paralítico le dijo a Jesús, es que no puedo ir al estanque, no hay quien me lleve. Y cuando me llevan, ya alguien bajó. Eso no le preguntó Jesús. Escuchemos bien la palabra de Dios. Entendamos mejor la palabra de Dios. Escudriñemos mejor la palabra de Dios. Y no se guíe solamente por lo que yo predique, por lo que predique el otro. Quien sea, y lo digo con todo respeto. Básese, fundamentese en la palabra de Dios. Está ahí, hágalo. No está, ora al Señor para que le dé entendimiento. ¿Por qué preguntó? ¿Por qué dijo aquello? El Señor Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Lo mismo que le dijo el profeta a la viuda. ¿Qué te haré yo? Y hay otra experiencia de un hombre que conocemos la historia, que se llamaba Bartimeo, un hombre ciego. Y este hombre gritaba y gritaba, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y los discípulos y la gente le decía, cállate, cállate. Y él gritaba más fuerte todavía. Y cuando lo oyó Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Miren casi las mismas palabras. ¿Quieres ser sano? ¿Qué te haré yo? Le dijo el profeta a la viuda. Y el Señor Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, que recobre la vista. Y recobró la vista. Retomemos el tema. ¿Qué tienes en tu casa? Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, versículos 2 y 3 y versículos 10 y 11. Dice el versículo 2, lea conmigo por favor y búsquenlo en su Biblia por favor. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Me llamó la atención cuando dice que cuando él entró en Capernaum, en la ciudad marítima de Capernaum, dice que después de algunos días se oyó que él estaba en casa. Y podríamos nosotros interpretar que estaba en su casa. Algunos
teólogos dicen que sí, que estaba en su casa, pero recordemos que él creció en Nazaret, su casa, con sus padres terrenales. Pero esta casa se cree que era la casa del apóstol Pedro en Capernaum. Recordemos que estos hombres eran pescadores. Me refiero a Pedro, Andrés, Felipe, etc. Jesús estaba en casa. Le recuerdo, ¿qué tenemos en casa? Dice el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Unas personas escucharon que Jesús estaba predicando en la casa de alguien, ya no en la casa de Pedro, sino en la casa de alguien, o igual era la de Pedro. Pero estaban predicando ahí Jesús y la gente estaba allá adentro. Y estos 4 amigos del paralítico lo que hicieron fue hacer una camilla y llevarlo, pero cuando vieron que la entrada estaba totalmente llena, no pudieron entrar y pensaron, vamos a hacer un hoyo y lo bajamos por el techo, y así lo hicieron. Un paralítico que era cargado por 4 personas. Y Jesús, cuando los vio, dijo: a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Y empezaron a murmurar de Jesús. Y le dijeron: ¿quién es este para perdonar pecado? ¿No es este acaso el hijo del carpintero? Era muy criticado Jesús. Fue muy criticado el Señor Jesús. Fue perseguido desde que antes que naciera, cuando nació, hasta que fue a la cruz del Calvario. Fue perseguido. En el Getsemaní fue tentado. El mismo enemigo lo tentó en el desierto 3 veces durante 40 días. Y escuche, esa tentación de 40 días, de las 3 veces, no quiere decir que fueron 1 día, 2 días, 3 días. No, fueron 40 días que fue tentado día y noche, día y noche. Nosotros a veces somos tentados y no acudimos a la palabra de Dios. Él acudió a la palabra de Dios. Y dice el versículo 10 de esta experiencia que vio el Señor Jesús cuando vio bajar al paralítico del techo. Qué tremendo habrá sido ese momento. Y dijo: qué fe la de estos hombres, no la del paralítico, la de los hombres. El amor que se puede tener a un amigo, el amor que se puede tener a una familia, el amor que puede haber en casa. ¿Qué tienes en tu casa? Amor. Que así sea. Y dijo el Señor Jesús, cuando él dijo: tus pecados te son perdonados, le dijo al paralítico. No, primero le dijo: te voy a sanar. Ni le preguntó. Y le dijeron: ¿quién es este para perdonar pecados? Y el versículo 10 y 11 dice el versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué tienes en tu casa? Sanidad, salvación. El paralítico salió de su casa enfermo. No sabemos cuántos años tenía con esa parálisis, pero cuando salió de la casa aquí en Capernaum, de una casa extraña a él, llegó a su casa sano. Permítame por favor hablarle de 3 casas. Y en estas 3 casas yo le pido favor que ponga mucha atención, que pongamos atención, porque yo me cuento entre ellos, entre ustedes también. La predicación que yo le doy, el tema que yo le doy, no es para usted, es para mí. Yo la tengo que vivir, pensar primero, sentirla primero, para poderla compartir. No es compartirla y es para usted y usted tiene que hacerla, y yo estoy bien delante de Dios. Todos debemos de estar bien delante de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a ver la primer casa. Primer libro de Samuel, capítulos 25, versículos 1 y 2, y del versículo 10 en adelante. Escuche por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 1 y 2, y versículo 10 en adelante.
Y voy a citar la versión, la Biblia de las Américas, en esta cita. Dice el versículo 1, murió Samuel y se reunió todo Israel y lo lloraron. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de llorar tanto en la tierra como si también se llorará en el cielo? Dice, y lo lloraron y lo sepultaron en la casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Versículo 2. Vamos a ver una casa muy peculiar. Quisiéramos decir que en esta casa de este hombre no es lo que usted vive en su casa. Igual y sí. Y si así fuera, pidámosle a Dios para que Dios quite todo esto que había en este hombre, en su corazón, y cómo de alguna forma trataba a sus siervos y cómo trataba a su esposa. Versículo 2. Recuerden que estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas. Mire cuán rico era. Y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. O sea que aparte de que era rico, él trabajaba también, porque no quería desperdiciar nada de dinero. Era un hombre muy avaro, muy mezquino, muy codo. No vaya a voltear a ver a su familiar, por favor, o a alguien. Versículo 3 dice, el hombre se llamaba Nabal. ¿Sí le suena este nombre? Nabal. Nabal, el nombre de Nabal en hebreo significa, escuche, necio, tonto, atolondrado, insensato. Recuerda que hablamos de las insensatas, de las 5 vírgenes insensatas. Repito, el nombre de Nabal no es un nombre de usted. Pero ¿cuántos de nosotros llegamos a neciar, a tontear a nuestros hijos, a tontear al esposo, a la esposa, a tontear a cualquier persona que vemos y le decimos Nabal a cualquier persona, o atolondrado, o insensato? Ya vimos lo que significa necio, insensato, con un pie expuesto al infierno, con una persona que no piensa bien las cosas, que no se previene de las cosas. Este hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente. Voltea a ver a su esposa, hermano o hermana, por favor. Y de hermosa apariencia, pero el hombre era, voltea a ver a su esposo, áspero y malo en sus tratos. Y era calebita, dice la palabra de Dios. Y oyó David en el desierto que Nabal, el insensato, estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes. Recuerde que David estaba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl lo quería matar. Tenía celos de David. Él era el rey. ¿Cuál era el problema? Lo que pasa es que David era conforme al corazón de Dios, y Saúl solamente era el rey. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre, y le diréis así: ten una larga vida, paz para ti. Escuche, ¿qué tienes en tu casa? Paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. David sabía que era un hombre rico, Nabal. David sabía que era un hombre potentado. Pero David le manda un mensaje y le dice: paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. Los judíos normalmente cuando se llegan a saludar dicen shalom, paz para tu casa, paz para tu familia, la paz sea contigo, la paz de Dios sea contigo. David le manda este saludo a Nabal. Y Nabal escucha. Sigue diciendo David: perdón, he oído que tienes esquiladores. Ahora bien, tus pastores han estado con nosotros, los hemos protegido, Nabal, y no los hemos maltratado, ni les ha faltado nada. O sea, de lo que hemos tenido aquí les hemos dado todos los días que estuvieron en Carmel. Pregunta a tus mozos que van de regreso a tu casa y ellos te lo dirán. Por tanto, le pide un favor David:
permite que mis mozos hallen gracia ante tus ojos, porque hemos llegado en un día de fiesta. Te ruego que de lo que tengas a mano des a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Entonces esperaron la respuesta. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy en día que huyen de su señor. Nabal sabía quién era David. Nabal sabía que Saúl lo andaba persiguiendo. Y le dice: ¿quién es David? Desconoce a David. Y cuando se entera de esto, David lo que hace es armar unos hombres y decir: vamos a matar a este hombre. Le pedimos alimento, no nos lo dio. Mandé paz a su casa, no la recibió. Pero cuando escucha, voltea a ver a su esposa. Cuando escucha a Abigail de esta amenaza de David, sabía quién era David. Abigail sabía quién era, igual su esposo. Pero Nabal era testarudo, áspero, esos hombres que dicen: yo no le tengo miedo al virus, yo no le tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo, no va a pasar nada. Hombres conformistas, mujeres conformistas. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Ser áspero? ¿Ser atolondrado? ¿Tontear? Y Abigail corre con alimento, con agua, con vino, y encuentra a David en el camino y le pide clemencia por su esposo. Y David le cree. Déjenme solamente parafrasear lo que sigue. David no va y mata a Nabal, pero Dios se encarga de Nabal, porque muere en casa, solo, sin su esposa, sin sus bienes. La segunda casa, y solamente con las características de este hombre que le voy a hablar, usted va a saber quién es. La segunda casa es de un hombre que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características que había en su casa, que había en el corazón de este hombre. Este hombre vivía ahí en su casa, tenía familia. Dice la Biblia que tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y tenía una esposa especial. Mire lo contrario de Nabal. Nabal era el áspero, la inteligente era Abigail. Aquí el inteligente, el recto era este hombre Job y Joba o Jovita, que no nos dice la palabra de Dios su nombre, pero era especial esta mujer. Y este hombre también era rico, muy rico, muy rico. Y rico por parte de Dios, en todos los sentidos, en lo espiritual, como dice la palabra de Dios ahí en segunda de Juan versículo 2, donde dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, en la salud, en la economía, así como próspera tu alma. Dios quiere que prosperemos. Dios no quiere que estemos en una economía de sufrimiento, que estamos viviendo consecuencias, situaciones por parte de la economía global. Eso es diferente. Y déjeme decirle rápidamente lo que pasa a continuación. Dice la palabra de Dios que en el cielo iban todos los ángeles a ver a Dios, a rendirle informe a Dios. Y dice la palabra de Dios que entre los ángeles iba otro ángel caído, pero ángel, que sigue siendo un ángel, y este es Satanás. Y Dios, cuando lo ve, le dice: oye, ¿de dónde vienes? Y dijo él: de recorrer toda la tierra. Y le dijo Dios: ¿no te has fijado en una casa donde vive mi siervo Job? No hay otro como él. No hay otro como él. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le responde Satanás al Señor y le dice: ¿acaso teme Job de balde? ¿No has hecho tú una valla, un cerco
de tu presencia alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿No lo has bendecido en el trabajo de sus manos y sus posesiones y ha aumentado en la tierra? ¿Teme Job de balde? Había un cerco de la presencia de Dios alrededor de su casa de Job. Clame a Dios cada día, hermano, hermana, y dígale al Señor: levanta cerco y vallado de tu presencia, Dios, alrededor de nuestras vidas y de nuestro hogar. Y créame que Dios atenderá nuestros ruegos, pero también tenemos que practicar el ser intachables delante de Dios, rectos delante de Dios, temerosos delante de Dios y apartándonos de todo mal, para que el cerco de la presencia de Dios sea manifiesta de día y de noche. Y el enemigo cuando pasará de frente, no podrá ver lo que hay allá adentro. ¿Por qué? Porque estamos protegidos bajo la sombra del omnipotente, hermano, hermana. Glorifique el nombre de Dios. Necesitamos la presencia de Dios diario. No por esta contingencia, pasando la contingencia, necesitamos más la protección de Dios, como la debimos de haber necesitado antes. Pero ¿en qué calidad? ¿Cuánto tiempo? Y hoy clamamos diario por la presencia de Dios. La necesitamos, créame que la necesitamos. Pero tenemos que tener nuestras 4 características, mucho más. Sin santidad nadie verá al Señor. La salvación tiene que ser preservada en nosotros a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, hermano. La salvación no la descuide, por favor. No descuidemos una salvación tan grande. No la descuide por nada ni por nadie, ni por la economía ni por la enfermedad. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Enfermedad? ¿Ángeles? ¿Necesidades? Nadie nos podrá ni nos debe apartar de la presencia de Dios. Y le dijo Satanás: déjame tocarlo. Y le dijo Dios: sí, pero no toques su alma. Todo lo que tiene él lo podrás tocar, pero no toques su alma. Satanás no quiere tocar solamente nuestros bienes, quiere tocar nuestra alma, matar nuestra alma. Recuerda que otro siervo de Dios fue zarandeado por mismo Satanás. Y cuando este hombre se llamaba Pedro, Jesús mismo le dijo a Pedro: vino hoy Satanás a pedirme que te va a zarandear, y yo le dije que sí, pero no te preocupes, porque yo estoy orando por ti, para que tu fe no decaiga. Vendrá el enemigo, dice la palabra de Dios, que vendrá el enemigo como ríos impetuosos, pero nosotros levantaremos bandera en el nombre de Dios, y el Espíritu Santo detendrá el enemigo en el nombre de Jesús, hermano, hermana. Creámosle. Esta es la casa de Job. Esta es la casa de Job, un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, intachable delante de Dios. Y cuando vino, hermano, la situación, la contingencia vino a su casa, murieron todos los siervos, murieron sus hijos y sus hijas, perdió todo, fue enfermado por sarna. Y cuando su esposa lo vio, le dijo ahí: ¿todavía retienes tu integridad? Reniega delante de Dios. Y le dijo este hombre: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Escuche esto, por favor. El Señor dio y el Señor quitó, dijo Job. El Señor no mandó estas calamidades. Fueron 7 calamidades contra Job. El Señor no mandó nada, porque del cielo vino un siervo de Job y le dijo: del cielo vino fuego y destruyó todo lo que había. Y lógicamente, si volteamos hacia arriba, decimos: Dios está en el cielo. Pero el enemigo también, dice la palabra de Dios, que es el príncipe de los aires. Y Dios le dijo al enemigo: puedes tocar todo, pero no toques su alma. O sea que quien mandó estas calamidades no fue Dios. Dios lo permitió, pero fue el enemigo quien tocó a Job. Y Job, al último, responde y dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?, dijo Job. Por tanto, escuche, yo hablaba lo que no entendía. Jehová quitó
Jehová dio, Jehová quitó, Dios no le quitó nada. El enemigo se lo quitó, pero Dios ya tenía provisión para Job. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego, dijo Job, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice la palabra del Señor, el último capítulo de Job, que Dios le restituyó 10 hijos más y lo bendijo doblemente en cuanto a sus riquezas. Dios restituye. Vendrá el saltón, vendrá la oruga, vendrá la langosta, vendrá el pulgón y devorará. Y seremos nosotros, hermano, hermana, afectados por la economía, por muchas cosas, pero Dios va a restituir. Dios va a restituir, créalo, Dios restituye. Si nosotros le creemos y somos temerosos de Dios, rectos, apartados del mal. Y por último, déjeme hablarle, es rápido esta tercera casa. ¿Ha escuchado la palabra inútil? ¿Ha escuchado usted que alguna persona se llame inútil? En las casas se le llega a decir a alguien, eres un inútil, no sirves para nada. Eres un inepto, no sirves para nada. Pues había un hombre que se llamaba inútil, porque eso significa el nombre de Onésimo. Onésimo significa el inútil. Onésimo era un hombre, un criado, que vivía en la casa de Filemón. Si busca usted Filemón, el libro de Filemón, Pablo escribe una carta a Filemón, capítulo 1, es solamente un capítulo. Y ahí viene este hombre llamado Onésimo. Repito, Onésimo significa inútil. La palabra inútil significa el que llega tarde, el que no sirve, el que no es apto, el que ya no se usa. Ese es el inútil. Y este hombre, Onésimo, vivía en la casa de Filemón como criado. Pero este se hartó de ser criado y se fugó. Se salió de la casa del patrón. Y no podía hacer eso porque si las autoridades lo veían y Filemón daba cuenta a las autoridades, lo tenían que apresar, lo tenían que mandar a prisión. Y así pasó. Onésimo llega a prisión y lo curioso de esto es que Dios tiene planes para usted y para mí. Y no me refiero a la prisión, de encontrarnos en casa algún siervo, alguna sierva, alguna palabra que nos dé salvación cada día. Y en esa prisión estaba Pablo, en Roma. Ahí fue llevado Onésimo a la cárcel. En esa cárcel ahí vivía Pablo. Él vivía ahí dentro, ahí cocinaba, ahí tenía su mesa, ahí escribía, mandaba cartas, lo visitaba Tito, lo visitaba Timoteo, lo visitaban varios siervos de Dios, y entonces de ahí se provienen las demás cartas que Pablo escribe a las iglesias, de parte de una casa de la prisión donde vivía Pablo. Ahí mismo Pablo conoce a Onésimo, a Onésimo, y Pablo le da la palabra de Dios, le comparte la palabra de Dios. ¿Y qué cree? Onésimo se convierte a Cristo Jesús. Y Pablo dice que él mismo lo engendró, espiritualmente hablando. Y luego le escribe a Filemón la carta y le dice, te voy a mandar a Onésimo, ese inútil que era en tu casa, pero ahora es un siervo útil. Y el siervo útil es el que produce provecho, el que se cuenta con él, con quien se puede confiar. Ahora Pablo le dice, recibe a Onésimo, por favor, de mi parte. Y todo lo que él pueda traerte de alguna carga, yo te lo pagaré. Y Filemón recibe a Onésimo en su casa. Ya no al inútil, ahora al útil. En nuestros hogares tenemos que ser útiles, hermano, hermana. Ayudar a nuestras esposas, a nuestros esposos. Que nuestras hijas e hijas nos ayuden en las tareas diarias. Que seamos útiles en todo. Pronto regresaremos a la iglesia. No sabemos qué fecha todavía, pero vamos a tomar las precauciones para regresar a la iglesia. Y quiero mandar un mensaje a mis hermanos y hermanas, que estemos orando para que cuando regresemos a la casa de Dios,
a su casa de Dios, seamos útiles. Lleguemos prosperados por el Señor en todos los aspectos, principalmente en lo espiritual. Yo no he pedido que me diezmen, ni lo voy a hacer hasta estar en la iglesia. Y escucho que hay quienes lo están haciendo, y no es así, porque tenemos que ser considerados con los hermanos y hermanas en la situación económica en que vive la iglesia. Los hermanos, no el pastor, no la familia pastoral, los hermanos son los que dan los ingresos para que la iglesia sea eso, iglesia. No el pastor, no es su siervo. A mí me han pedido que dé mi número de cuenta, si tengo o no tengo, para que me diezmen, y les he dicho no. Si lo quieres guardar, guárdalo. Si no, utilízalo en base a las necesidades que lleguen a tener. Ya cuando estemos en la iglesia hablaremos del mantenimiento que hay en la iglesia, los pagos que se tienen que hacer, agua, luz, etcétera. Pero, hermano, hermana, Dios proveerá. Y yo le pido, hermano, hermana, usted como iglesia, yo soy también iglesia, guarde su dinero, supla sus necesidades, y el Dios, ese Dios que de su mano viene, a su mano regresa, Dios proveerá para las necesidades del santuario. Sí es cierto que vivimos por fe los pastores, pero por fe el Señor también nos ha sostenido y nos sostendrá. Amén. Ese es mi consejo. Tengamos cuidado. Hace 8 días hablamos de los pastores, de los apóstoles, lobos fraudulentos, pastores asalariados que solamente piensan en el diezmo y nada que ver. Si usted es miembro de alguna iglesia y le dicen ven, vamos a reunirnos, yo le sugeriría que lo piense muchas veces. Si usted se ha guardado en su casa, ¿qué tienes en tu casa? ¿Tienes aceite? Aprovecha el aceite, que es la presencia del Espíritu Santo, y habla del Espíritu Santo. Dile, Señor, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Si las autoridades dicen que nos mantengamos aquí encerrados como estuvo la viuda con ese poco de aceite, pero el Señor aumentó el aceite, mantengámonos todavía en casa. Dios provee. Les agradezco por esta palabra que el Señor me permitió compartirles. Si hay alguna necesidad, alguna petición, por favor, háganoslo saber. Háganos saber sus peticiones. Vamos a orar en unos momentos más que terminemos este mensaje. Les agradezco que compartan conmigo esta palabra. Algo importante que también, esto que estamos predicando a través de estas redes sociales, no es para ganar muchas almas para la iglesia, es ganar almas para Cristo. No para llenar la iglesia y llenar bolsillos. No, no me interesa. Me interesa calidad, no cantidad. La cantidad Dios la va a proveer. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 que Él añadía los que habían de ser salvos. Él. Y Él lo hará. Si usted nos acompaña una vez que pase la contingencia en la iglesia que soy de los Valles, hermano, hermana, estamos a sus órdenes. Estamos a sus órdenes para servirle y compartirle la palabra de Dios. Hoy en esta contingencia hay un boom. Nunca se había predicado tanto en redes sociales como ahora, por contingencia. Y se va a seguir haciendo después de contingencia. Pero recuerde que la palabra del Señor dice que muchos se amontonarán. Pero tenemos que saber entender la palabra de Dios y no escuchar mensaje de hombre, sino mensaje de Dios. Amén. Dios les bendiga. Su servidor, Francisco Herrera, pastor de la iglesia Jesús de los Valles,
mi familia aquí presente, les mandamos un saludo y vamos a orar por las peticiones. Mándenlas, por favor, y porque vamos al término de esta palabra, nos arrodillamos a orar por las peticiones y orar como familia. Acuérdense que nosotros estamos orando diariamente de 8 a 9 de la noche, todos los días. Orad sin cesar, dice el Señor, hasta que venga Cristo Jesús. Hermano, hermana, preparémonos para ir a casa. Alistémonos para ir a casa. Bendiciones.